No es un proceso ni isocórico ni isobárico. Entonces se volvió un problema ahora, ¿ya? Pero sé que es un sistema estacionario. Entonces el balance de energía que yo voy a tener que realizar va a ser el siguiente. Va a ser calor menos trabajo igual a delta U, ¿ya? Porque esto recuerden que es la variación de la energía interna, ¿ya? Profe, una pregunta. El 97,36 lo sacó a temperatura -10, ¿verdad? Claro, ajá. Allá. O sea, esa presión es la que me da la presión atmosférica local desde el inicio, ¿ya? Entonces lo que hago es comparar para ver en qué estado me encuentro. Y, Ya, ok. ajá, y como vi que la presión de 97,3 es mucho menor a la presión, no, es mucho mayor, perdón, a -10, que es 0,25, no, este es hielo saturado, perdón. -10, no, perdón, claro, ahí sí tiene sentido. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tenemos en presión? 97. Ya, si tengo 97 y tengo 274, ¿qué es lo que pasa aquí? La presión que me da el ejercicio es mucho menor a la presión de saturación. Por tanto, la temperatura es mucho mayor a la temperatura de saturación y eso me va a indicar que es un vapor sobrecalentado. Ajá, sí está bien. Ok, listo. Sí, sí, sí. Eso es lo que está pasando en el primer estado. ¿Ok? Hay que ver en dónde se encuentra en el segundo estado. ¿Ya? Entonces, perdón, vamos a ver acá. Ya. Tenemos esto de aquí. Recuerden que la energía interna yo la requiero de manera específica porque es como está en las tablas. Entonces, el calor va a ser igual a menos el trabajo, va a ser igual a masa por la variación de la energía interna. ¿Ya? Entonces, el calor, ¿cómo yo lo podría sacar? A mí lo que me interesa desde un inicio es la presión final, ¿no? ¿Cuál es la única forma de trabajo que yo tendría en este sistema pistón-cilindro? Alguien que me pueda decir. ¿Cuál es la única forma de trabajo que yo tengo en este sistema pistón-cilindro? Trabajo de frontera. El trabajo de frontera es la presión por la variación de volumen, ¿ya? Recuerden que yo no voy a utilizar la variación de volumen como tal general, voy a utilizar masa por presión por variación de volumen específico, ¿ya? Y además, como me está diciendo que necesito una presión final, yo aquí tendría masa por, perdón, esa fue la grabación, perdón por eso, la grabación de Zoom que les tengo que subir. Sería masa por la presión 1 más la presión 2 sobre 2 por la variación del volumen específico. ¿Ok? ¿Por qué tengo que sacar una presión promedio? Porque sabemos que el proceso no es isobárico. Por eso hay que sacar una presión promedio. ¿Ok? Entonces, este sería el trabajo de frontera. Para el trabajo de frontera, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito volumen específico, necesito, sí, volumen específico 1 y volumen específico 2. Ya. Y así es como podría ir sacando mi trabajo de frontera. Ahora, ¿qué es lo que me interesa aquí? Recuerden que el calor no es más esto de aquí. Este es el calor neto y este es el trabajo neto. Calor neto no es más que calor que ingresa menos calor que sale. Y el trabajo neto no es más que el trabajo que sale menos el trabajo que ingresa. Esto va a ser igual a la masa por la variación de la energía interna. Entonces, ¿tengo trabajo que salga del sistema? Como tal, no. ¿Tengo calor que sale del sistema? Tampoco. Entonces, solo tengo calor que ingresa más trabajo que ingresa. Y eso me va a dar la masa por la variación de energía interna. El trabajo que ingresa es el trabajo de frontera, ¿no? Es el que yo estoy aplicando. Y el calor que ingresa va a ser el que yo estoy aplicando acá, que me permite, se transfiere calor al refrigerante hasta que la temperatura aumenta hasta 34 grados Celsius. Ese va a ser el calor que ingresa. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Está todo claro? Ok, ya. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Calor que ingresa va a ser igual a la masa por la variación de la energía interna menos el trabajo de frontera. Ahora, ¿cómo yo puedo sacar esta presión de aquí?
La presión 1 ya la tengo. ¿Cómo yo puedo sacar la presión 2? Recuerden que me estaban dando la masa del pistón y me están dando el diámetro del mismo. ¿Qué puedo sacar con eso? ¿Alguna idea? Me dicen que la masa del pistón es de 13,5 kilogramos. Me dicen que el diámetro del pistón es de 25 centímetros. Es lo mismo que decir 0,25 metros. Todo el sistema internacional. ¿Qué era igual a presión? Fuerza sobre área. ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo necesitaría entonces? Aquí. El área de un pistón no es más que el área de un sector circular, ¿no? Recuerden que tenemos algo como esto. Esto en realidad es un círculo. Entonces su área va a estar dada por pi por d al cuadrado sobre 4. ¿Ya? Entonces esto sería pi por 0,25 metros al cuadrado sobre 4. ¿Y cuál sería la fuerza para ese pistón? La masa por la gravedad. Exacto. La masa por la gravedad. Entonces tendríamos 13,5 kilogramos por la gravedad que sería 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a tener 13,5 sí está bien, por 9,81 dividido para pi, eso dividido para 0,25 al cuadrado y eso multiplicado por 4. La presión nos da un valor de 2.697,94 kilopascales. ¿Ok? Un valor súper grande. Entonces, mi presión final, ¿cuál va a ser? Perdón. Mi presión final, que es P2, va a ser esta de aquí. P2 es 2.697,94 kilopascales. Ya tengo la presión final del refrigerante. Ahora, ¿cómo calculo el volumen del cilindro? En metros cúbicos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? El cambio en el volumen del cilindro, perdón. Es el cambio. El cambio del volumen del cilindro, como sabemos que es un sistema cerrado, es igual, la masa es constante. Recuerden esto, masa sobre volumen, recuerden que es densidad, y densidad también es 1 sobre volumen específico. Entonces esto nos queda que el volumen es igual a masa por volumen específico. Si la masa es constante, lo que va a cambiar es el volumen específico. Entonces, la forma con la que yo puedo sacar la variación de volumen es con la masa y la variación de volumen específico. ¿Cómo puedo sacar este valor de aquí? La variación de volumen específico. Necesito volumen específico 2 menos volumen específico 2. ¿Qué es lo que tendría que hacer para el volumen específico 2? ¿Alguna idea? Buscarlo en tabla, en vapor sobrecalentado, el volumen específico. ¿Ya? ¿Por qué Ah, diríamos no. que es vapor sobrecalentado? ¿Alguna idea? ¿Por qué tendríamos vapor sobrecalentado y no vapor saturado, por ejemplo? Recuerden que el proceso no No, es pues, infinito. o ¿Sí? sea, habrá que calcular P2 pues también. P2 ya la calculamos. B2, ajá. O sea, B2 sí habría Ah, que calcular. perdón. Ajá. B2, ¿cómo lo sacaríamos? Debe haber algo que nos diga el ejercicio con lo cual podríamos trabajar. ¿Ya? Ya tenemos literal C, literal A, literal B. ¿Ya? Un dispositivo contiene una masa de 0,9 kilogramos de refrigerante, inicialmente a una temperatura de -10. El pistón, el cual tiene una masa de 13,5 y un diámetro de 25, no se encuentra conectado a ningún cigüeñal, por lo que tiene un movimiento libre. Volumen cambia. La presión atmosférica local es de 97,3 kilopascales. Se transfiere calor al refrigerante hasta que la temperatura aumenta hasta 34 grados Celsius. Ah, ya pues. Ya tenemos la presión 2, ¿no? Y ya tenemos la temperatura 2. Tenemos las condiciones para poder determinar en qué estado se encuentra ese valor.
Tenemos presión 2697,94. Tenemos una temperatura de 34 grados Celsius. Vamos a ver en dónde se encuentra esa sustancia. O sea, en qué estado se encuentra. Entonces nos vamos a 34 grados Celsius para el refrigerante y nos vamos a dar cuenta que tenemos un valor de 863. La presión de saturación a esa temperatura es de 863,11 kilopascales. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión del ejercicio es mucho mayor a la presión de saturación y la temperatura es mucho menor a la temperatura de saturación. ¿Qué ocurre allí? ¿En qué estado nos encontramos? El líquido comprimido. Perfecto, líquido comprimido. Entonces el proceso es súper rarísimo, porque el proceso que vamos a tener, si lo queremos ilustrar en el diagrama de presión-volumen, perdón, ya lo voy a reformular. ¿Ya? Sería, aquí tenemos menos 10 grados Celsius, acá tenemos 34. ¿Cómo va a ser el proceso? Tenemos el estado 1 y va a ir más o menos hasta acá. No a presión constante, por si acaso. Ya, es como una línea inclinada. ¿Ya? Déjenme ver si lo modifico un poco. Ah, perdón. Vamos a poner azulito. Ya. Ahí. Y ahí. Entonces, la temperatura va a estar por acá. Entonces, el proceso va a ser una línea inclinada que me diga que va desde vapor sobrecalentado hasta líquido comprimido. ¿Ok? Eso es lo que nos va a indicar. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Tienen preguntas? ¿No? Entonces recuerden que para el líquido comprimido lo que hacemos es aproximar al líquido saturado. Esto sería el estado 2. Entonces, tenemos estas presiones. Voy a decir que B2 es aproximadamente igual a BF a temperatura de 34 grados Celsius. ¿Cuánto es ese valor si van a las tablas? 34 grados Celsius, voy a BF y tengo 0.0008536. 0.0008536. ¿Qué sería el valor de metros cúbicos sobre kilogramos? ¿Ok? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, entonces ya podemos sacar el cambio de volumen. Cambio de volumen será igual a la masa, que en este caso no era 13,5, era 0,9 kilogramos. ¿Ya? 0,9 kilogramos multiplicado por la diferencia de volúmenes, pues 0.0008536, menos la de vapor. Teníamos el B1. ¿Cuál nos dio el B1? El B1 nunca lo vimos, creo. Era vapor sobrecalentado. No, nunca lo revisamos. Vamos a ver B1 para un refrigerante sobrecalentado a una presión de... ¿Cuánto es la presión? Para el estado 1 era 97 algo. Si tenemos 97 algo, déjenme ver. La presión es 97,3. 97,3 kilopascales dividido para 1000 nos da 0.097. Eso es más o menos 0.10. O sea, lo pueden aproximar, porque si no, sí se demoraría un montón. 0.097 es aproximadamente 0.10 megapascales y van a buscar la temperatura. La temperatura que les dan en ese momento es de menos 10 grados Celsius. Entonces van aquí y buscan el volumen específico. 0.20743. Ese va a ser el volumen específico para la parte 1. 0.27. 0.20743. 20743. Esto va a estar en metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Ya? Entonces, esto nos va a quedar 0.008536 menos 0.20743. Todo eso multiplicado por 0.9. Nos da un valor de 0.18591876. Ya. ¿Tiene sentido o no tiene sentido ese valor?
Tiene sentido porque el volumen específico 2 es muchísimo menor al volumen específico 1. ¿Ya? O sea, lo que está ocurriendo en realidad es que yo estoy comprimiendo el sistema dispositivo, el dispositivo pistón-cilindro. Al comprimirse, el cambio de volumen cilindro va a ser negativo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? Ok. Ahora Entonces, sí, lo que nos va a interesar es hallar este trabajo de frontera. Voy a borrar aquí abajo. Sí, dígame, sí. entonces recién yo podría establecer bien el dibujito en la segunda parte, o sea, Claro. como que se estuviera comprimiendo, porque Ajá. al inicio que me pide hacer Un creo que diagrama. es ajá, Claro. Ujú. Recién ahorita con el planteamiento que has hecho ya puedes corregirlo, o sea, por eso se recomienda hacer con lápiz de diagrama, porque ya sabes cómo está ocurriendo todo. O sea, el diagrama, presión, volumen y como que un gráfico representativo se hacen casi siempre al final, porque ahí ves los resultados y comparas, ok, esto está ocurriendo. Entonces, así es como va a darse el proceso. Ujú. Entonces, el trabajo de frontera nos va a quedar 0,9 kilogramos por presión 1 más presión 2. Presión 1, ¿cuánto teníamos? Teníamos 97,3 más 2697,94. Eso dividido para 2, ¿ya? Y eso multiplicado por la diferencia de volumen específico, ¿ya? La diferencia de volumen específico nos quedó menos 0,2657764, ¿ya? Recuerden que la presión está en kilopascales y el volumen específico está en metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, kilopascal por metro cúbico, recuerden que es lo mismo que decir kilojoules, ¿ya? Recuerden que es exactamente lo mismo que decir kilojoules. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, 0,0008536, 0,20743. Sí, ese valor es. ¿Ok? Entonces, el trabajo de frontera nos va a quedar ese valor multiplicado por 0,9 y multiplicado por, esto sería 97,3 más 2697,94 dividido para 2. Y ahí ya tendríamos el valor del trabajo de frontera que nos da menos 259,84 kilojoules. ¿Ok? Y ahora sí podemos sacar el calor que ingresa. El calor que ingresa no va a ser más que la masa, 0,9 kilogramos, por la variación de energías internas. Eso nos falta sacar. U2 nos falta sacar y U1 también. Todo eso menos el trabajo de frontera que nos salió menos 259,84 kilojoules. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos falta hallar? Nos falta hallar U2 y nos falta hallar U1. U2, recuerden que como nos salió líquido comprimido, va a ser igual a UF a esa temperatura de 34 grados Celsius. Y U1 está en la tabla de vapor sobrecalentado. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Dudas? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. El, la, o sea, ¿por qué la fuerza era la masa? ¿Esa masa de ahí es del, del refrigerante o del pistón? Del pistón. Ujú. Recuerda que la Ah, presión es o sea, del pistón sobre una sección transversal que sería el cilindro. ya por eso es que es masa por la Gravedad. gravedad. Ajá. Ok. Sí, porque sería la aceleración con la cual avanza, en este caso, el pistón. La aceleración, para este propósito, como es una caída libre, como es un movimiento libre, es la gravedad. Espérame un ratito. A ver, sí, entonces nos quedaría, esa sería la fuerza. Ujú. O sea, la sumatoria de fuerzas, en este caso, la fuerza que está actuando sobre la sección transversal, sobre el pistón, es la gravedad. La gravedad en conjunto con la masa.
¿Ok? O sea, su peso. Ya, entonces entendí esa parte. Vamos a sacar las energías internas. La energía interna a 34 grados Celsius para un refrigerante saturado. Déjenme ver, está por acá. 34. Ah, ahí. Ese es, no, está por acá entonces. Perdón, 34 grados Celsius. Yo voy a tener una energía interna. Vamos a ver. UF, sí, porque es líquido comprimido, de 98,66. ¿Ok? Va a ser igual a 98,66 kilojoules sobre kilogramo. Y para U1, yo lo que voy a hacer es irme a vapor sobrecalentado y voy a buscar esa tabla, 0,10 megapascales. Voy a ver a una temperatura de menos 10 grados Celsius. Me voy a dar cuenta que U tiene un valor de 226,75. ¿Ok? 226,75 kilojoules sobre kilogramo. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Consulta? ¿No? Está todo claro. Ya. Entonces vamos a restar. Tendríamos U2 menos U1. Tendríamos 98,66 menos 226,75. ¿Ya? Y eso nos daría el calor que ingresa. Vamos a ver. 98,66 menos 226,75 por 0,9. Recuerden que este menos con menos se va a hacer más. Entonces, eso va a ir sumado con 259,84 y nos da un valor de 144,559 kilojoules. ¿Ok? Ese sería el calor que está siendo generado al sistema. El calor añadido al refrigerante. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro quizás? ¿No? Ok. Entonces, más o menos eso sería lo que le podrían evaluar en el examen. ¿Ok? Algo parecido. Ahora, yo les voy a compartir estos dos exámenes por WhatsApp, ya para que ustedes puedan revisar. Les recomiendo que solo revisen el tema 1, tema 2 y tema 3 de este ejercicio, de este examen, que dice Termofluidos 2022. Y del otro, que es el examen primer parcial, les recomiendo que revisen el tema 1. Ya el tema 1 es solo de lo que hemos revisado. Entonces, en base a lo que ustedes revisen, me podrían avisar cómo les va, podrían indicar cómo se sienten, si se sienten un poco seguros o inseguros acerca del tema. ¿Qué les recomiendo también que vayan revisando? Algo que no creo que alcance a poder ver con ustedes. Voy a borrar esto. Vamos a ver el libro de termofluidos. Un ratito. El de termodinámica, perdón, de Zenger. ¿Dónde estás? Aquí está. Ya. ¿Qué es lo que les recomiendo que vayan viendo? La parte de dispositivos de flujo estable. ¿Ok? Esto solo nos va a servir para sistemas abiertos. Les recomiendo que vayan diferenciando punto crítico. ¿Cuál es la diferencia entre vapor sobrecalentado y vapor saturado? Diferencia entre líquido saturado y líquido comprimido. ¿Ya? Todo eso deben tenerlo bien claro. Entonces, ¿desde dónde les voy a recomendar que lean para lo de sistema abierto, volumen de control? Les voy a recomendar que revisen desde la página 223 en el libro, 246 en el PDF, porque ahí están todos los dispositivos y qué consideraciones hay que tener para turbinas y compresores, para válvulas de estrangulamiento, para cámaras de mezclado, que es lo que ven en el ejercicio de acá. Eso es para las duchas eléctricas, ¿no? Para las duchas eléctricas, ustedes pueden aplicar este principio de cámara de mezclado y pueden resolver este ejercicio de acá. Antes de realizar este ejercicio, vean lo de la cámara de mezclado. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya? También puede ver los intercambiadores de calor para que revisen un poco. Y lo de acá ya no tanto. Flujos en tuberías y ductos creo que no deberían tomarle, porque ya es algo súper complicado. Esto ya no va. Procesos de flujo no estacionario tampoco va. ¿Ok? Más o menos hasta ahí. Eso quisiera que tengan súper claro y que me avisen si es que tienen alguna duda para poder solventarlo. ¿Ya? Eso creo que sería todo por la ayudantía de hoy. Espero que
les haya quedado un poquito más claro esta parte. Espero que estén un poco más seguros acerca de lo que van a hacer dentro del examen, que no les cojan los nervios y que igualmente Dios les bendiga en sus exámenes a todos. ¿Ok? Espero que les vaya súper bien. Voy a dejar de compartir. Si tienen alguna otra pregunta me pueden indicar. Antes de que se vayan les pido por favor que indique su asistencia poniendo una X en el chat. ¿Ya? Para yo poder poner esa asistencia en el listado. ¿Ok? Eso sería todo, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Algo antes de despedirnos? ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que tienen ahí guardado y no me preguntaron a lo largo de toda la clase? ¿No? Maestro, una duda pequeña. Claro. Cuando me menciona presión manométrica, en ese momento es cuando le tengo que sumar la presión atmosférica, ¿no? Claro. Ajá. En caso contrario, si solo me dan Perdón, la uso sin, no te escuché al final. Se entrecortó. Perdón. si solo me dan una presión, pero no me especifican si es nanométrica o atmosférica, la uso sin sumar nada, ¿verdad? Claro. Ajá. En este caso no tendrías que tomar nada más. En Ah, consideración. Ujú. ok, Sí, sí. esa era mi pequeña duda. Gracias, maestro. Ya listo. De nada. Ujú. ¿Alguna otra consulta quizás? ¿No? En ese caso no se podría asumir, o sea, no es asumible ver si se suma o no se suma. Claro, habría que tener en cuenta eso. Si se nos da una presión manométrica, tendríamos que considerar. Ujú. ¿No? ¿Alguna otra duda quizás? ¿Algo que no haya quedado claro nuevamente? Pregunto. ¿No? Los ejercicios que están en el que nos mandó a realizar no tienen resolución de presión las cuentas. Los del ejercicio, ¿cuál? Los del examen. Ajá. No creo que tengan, no los tengo a la mano en la resolución. Podría tratar de buscarlas, pero sí me volaría un chance. Ajá, por último, lo que hacen es resolverlos y me indican para yo poder ayudarles. Ah, ¿Ok? ya, ok. Sí. Ujú. Sí, eso sería todo, chicos. Voy a dejar de grabar.